Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Y además, no me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Si ya no es como antes. Antes el poder económico y el poder político eran lo mismo, se alimentaban, se nutrían mutuamente. Ahora ya no. Ahora el gobierno representa a todos. Hay una separación entre el poder económico y el poder político. Entonces, ¿cómo que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale? ¿Y que nosotros estamos aquí de floreros? ¿De adorno? Entonces, ver todo esto es protegernos como nación. Además, no dar ninguna oportunidad a la corrupción, porque todo esto lleva acompañado esa política negra. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos la gran oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy es lunes 27 de abril del año 2020, inicio de semana. De verdad es un placer estar aquí con ustedes, platicar un rato de lo que está sucediendo en nuestro país. Y bueno, son varios temas los que vamos a tratar el día de hoy. Y como siempre me da muchísimo gusto estar con ustedes y transmitir desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias por darnos esa gran oportunidad de estar aquí con ustedes. Es un placer y un privilegio hacerlo nuevamente. Bueno, ¿qué es lo que hemos venido diciendo y hablando? Y que usted lo sabe, y lo sabe muy bien porque ha estado leyendo los periódicos, escucha las noticias, ve los portales en su internet, y bueno, es un mundo de información que se tiene, prácticamente imposible de cubrir, más allá de la pandemia que hoy nos pega a todos los mexicanos, este terrible problema de la pandemia que cobra ya más de 1,300 vidas a nivel nacional. Son muchísimas vidas. Aquí en el estado de Veracruz también son aproximadamente 28 vidas que se han ya que han muerto, y aquí en Coatzacoalcos también 6 en total, y más de 34 casos positivos en Coatzacoalcos. Amenaza con ponerse la situación más complicada, al igual que a nivel nacional, ¿no? Porque estamos cruzando en esta ruta crítica que el propio Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, ha dado a conocer a través de los diferentes medios de comunicación. Y bueno, pero más allá de todo eso, que ya lo platicaremos con un poquito más de calma, lo que está sucediendo con respecto a la pandemia, que de verdad sí pues nos tiene prácticamente arrinconados en el hogar. Muchos negocios están cerrados, y esto es algo muy delicado, sinceramente, porque mire usted, de este tema es el que yo le quiero hablar. Muchas empresas en este momento atraviesan una severa crisis económica. Muchas empresas tienen a sus trabajadores. Algunas empresas tendrán los suficientes recursos quizás
para aguantar a lo mejor 2 quincenas y seguirle pagando a sus trabajadores, pero no creo que una empresa, sobre todo las micros, las pequeñas y las medianas empresas, aquellas que aglutinan entre un 70 y un 80% de los empleos en este país. Hablamos que hay empresas que tienen 5, 6, 7, 8, 10 trabajadores, 15 trabajadores, 20 trabajadores, que hoy prácticamente su negocio está cerrado. Está cerrado no porque quieran, está cerrado porque son las indicaciones de la Secretaría de Salud, son las indicaciones para guardar o proteger nuestra salud, la sana distancia, el quédate en tu casa. Todo esto hace que el empresario en este momento esté prácticamente ahogado, así como lo escucha usted, prácticamente ahogado, sin que ninguna autoridad hasta este momento realmente se aboque a solucionar, a aligerar, a paliar este terrible problema que se está viviendo, en donde se amenaza con prácticamente seguir despidiendo a las personas. Hoy, los últimos números que se tienen, hablamos ya de aproximadamente como de 700,000 empleos que pudieran estar ya prácticamente que se hayan perdido. Esto es grave, muy grave. Apenas hablábamos hace unos 15 o 20 días que se habían perdido aproximadamente 350,000 empleos. Están en riesgo entre 750,000 y 1,000,000 de empleos si esto no logra controlarse, y sobre todo si no se ayuda al pequeño, al micro, al mediano empresario para sostener no solamente la carga de los impuestos, sino los salarios de los trabajadores. Algo muy, muy delicado en la que el presidente de la República no ha reparado o no ha querido intervenir decididamente, porque mire usted, ha dado un crédito a la palabra de 25,000 pesos. 25,000 pesos no sirve absolutamente para nada. Si tú tienes 10 trabajadores, nada más con 10 trabajadores que tú tengas en tu empresa, te estoy hablando de no un gran salario, te estoy hablando de unos, ¿qué te parece? Unos 10 empleados de 2,000 pesos quincenales. Ponle 5 empleados que tú tengas, que seas de la micro, 5 empleados a 2,000 pesos cada uno. Estamos hablando en una quincena que son 10,000 pesos. En un mes estamos hablando de 20,000 pesos. Y aparte tienes que pagar tus impuestos, porque el gobierno federal dijo que no había condonación y mucho menos habría prórroga para el pago de los impuestos. Entonces te quedas en una encrucijada entre el decidir seguirle pagando a tus trabajadores, pagar tus impuestos o despedirlos, aunque sea inconstitucional. Pues sí, es cierto, es inconstitucional porque estamos atravesando una pandemia. La ley prevé este tipo de situaciones, pero ¿cómo sostener a tus trabajadores si no tienen los recursos públicos? Así de sencillo. ¿Cómo hacerle si no tienen los recursos públicos, los recursos económicos en este momento? Y yo creo que eso es lo que realmente no se ha hecho. De ahí viene esta parte muy importante que le voy a decir, cuando el Consejo Mexicano de Negocios y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, Inves, y este Consejo Mexicano de Negocios anunciaron este domingo un acuerdo para facilitar el financiamiento de las cadenas productivas mexicanas y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Esta es una decisión trascendental y es una forma de querer salvar a nuestro país ante la terrible catástrofe que se viene económicamente hablando, si se pierden los miles y miles de empleos que se tienen contemplados, si no hay la ayuda necesaria. Repito, estamos hablando quizás de 1,000,000, 1,500,000, 2 millones de empleos que pudieran perderse ante la indiferencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Este domingo
anunciaron pues llevar a cabo un financiamiento de las cadenas productivas mexicanas y apoyar a las micro, repito, pequeñas y medianas empresas del país. El programa, que cuenta con el respaldo de la Secretaría de Hacienda, no del presidente de la República, de la Secretaría de Hacienda, y este es un tema muy importante que hay que analizar, porque el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dio el aval para que se llevara esto, y esto, valga la redundancia, es lo que no le ha gustado al presidente de la República. No le gustó el modito, usted por ahí ya lo sabe, ya lo escuchó en su mañanera. No le gustó el modito en que se está llevando a cabo esto, porque al gobierno federal, al gobierno del presidente López Obrador, prácticamente lo están excluyendo, porque con él no hay nada que hacer. Es un presidente que no entiende, que no escucha ni a propios ni a extraños. El Consejo Mexicano de Negocios ha tomado la decisión de negociar, de buscar un financiamiento ante esta terrible caída que viene, si es que se logra controlar el coronavirus, pero lo que viene es la otra catástrofe, la catástrofe económica, cuando ya las calificadoras ya nos han dado números negativos e incluso vamos a caer entre un 3, un 4, un 5% en este año. Atravesamos un momento crítico. El Consejo Mexicano de Negocios también está pensando en sus propios intereses. ¿Usted cree que el Banco Interamericano de Desarrollo no vaya a darle el apoyo? Sobre todo si tomamos en cuenta que se ha anunciado que el gobierno de Estados Unidos, como a inicios de julio, podría poner en marcha ya el TMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Esta es una gran oportunidad para el Banco Interamericano de Desarrollo de también de soltar recursos económicos a los empresarios, porque esto que estamos viendo es una enorme oportunidad que le daría a los tanto al banco como a los empresarios de poder levantar la economía que sigue cayéndose. Es decir, el Banco Interamericano de Desarrollo ve posibilidades amplias cuando se ponga ya en acción el Tratado de Libre Comercio, que es un tratado neoliberal, aunque no le guste al presidente de la República. Es un tratado que se renegoció ahora, pero que viene del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Entonces, esta es una gran oportunidad que ha visto también el Banco Interamericano de Desarrollo para poder financiar, junto con el Consejo Mexicano de Negocios, a las micro, pequeñas y medianas empresas del país ante la indiferencia del presidente de la República. ¿Es una ruptura? Sí, desde luego, es una ruptura entre la iniciativa privada y el gobierno, producto precisamente de una política económica excluyente, una política excluyente del presidente de la República, que ha rechazado constantemente tomar acciones en conjunto, incluso con el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, que se han abierto rotundamente ante un presidente que no escucha absolutamente a nadie. Es un acuerdo entre el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Negocios. Ahí también está el Consejo Coordinador Empresarial. Un apoyo sin la participación del gobierno es prácticamente una alianza obrero-patronal ante la indiferencia del presidente López Obrador. Y bueno, se trata también, así como el presidente ha excluido a los empresarios, tal parece que los empresarios decidieron tomar su propia iniciativa y excluir al gobierno, porque esto, repito, una vez pasada esta pandemia, se trata de sostener o de generar los empleos necesarios. Es cierto, los empresarios cuidan sus propios intereses, pero esto es una cuestión de sentido común, porque si se caen los empleos, pues, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar la violencia? El gobierno federal va a dejar de recibir mucho dinero de los impuestos, y yo creo que caeríamos en una situación terrible cuando hoy sabemos que el petróleo, la venta de gasolina, las refinerías no son un negocio rentable, es el negocio más desacreditado del que pudiéramos hablar. Bueno,
El programa, repito, cuenta con el respaldo de la Secretaría de Hacienda. Ya lo dijo el presidente que no es posible que la Secretaría de Hacienda le haya dado el apoyo o cuente con el visto bueno en este proyecto que lleva a cabo el Consejo Mexicano de Negocios. ¿Qué va a pasar con Arturo Herrera? Bueno, ya lo sabremos en algunos días, porque el presidente, ya lo sabe usted, es un tipo autoritario, no le gusta que alguien tome decisiones por él, él quiere ser el todo y el nada, a la vez. Las decisiones que toma en muchos sentidos, hoy dice una cosa, al rato dice otra cosa y mañana dice otra cosa. Es un presidente totalmente inestable. Los empresarios ya se dieron cuenta que con él no pueden seguir caminando. Es grave porque hay una total desconfianza del empresariado mexicano hacia el presidente de la República. Sinceramente vemos a un presidente que cada día lo vemos más desvariado, lo vemos muy perdido, que ha perdido incluso el rumbo de la conducción de nuestro país. Es grave lo que estamos viendo. Bueno, el acuerdo está basado en el financiamiento a través del factoraje inverso, instrumento que permite a las micros, pequeñas y medianas empresas obtener una alternativa de financiamiento sencilla y a tasas muy atractivas. Señalaron el BID, Inves y el Consejo Mexicano de Negocios en un comunicado. BID y Inves buscará la colaboración y apoyo de la banca comercial local, inversionistas internacionales y de la banca de desarrollo para movilizar recursos adicionales con el objetivo de ampliar las líneas de factoraje inverso. Por parte del BID Inves, el objetivo es construir un programa de 3,000 millones de dólares en líneas de crédito en modalidad de factoraje inverso que complementen la línea de este tipo de programas que BID Inves ya tiene en México. Ambas organizaciones dijeron que México tiene 4.1 millones de MIPYMES que aportan el 42% del Producto Interno Bruto. Repito, el Consejo Mexicano de Negocios y el BID dijeron que México tiene 4.1 millones de micros y pequeñas y medianas empresas que aportan. Nada más para que se dé usted cuenta la importancia de las micros, de las pequeñas y de las medianas empresas en nuestro país. Todas estas empresas aportan el 42% del Producto Interno Bruto y generan el 78% del empleo en el país. Sin embargo, solo el 23% tiene financiamiento de la banca comercial y este menor acceso al crédito representa una de las principales limitantes para su expansión y supervivencia. Esto no lo ha visto el presidente de la República y si lo ha visto, no le interesa. Mire, ¿usted cree que con 25,000 pesos una empresa micro, pequeña o mediana empresa pueda subsistir? Definitivamente es muy, muy difícil. A ver, estamos hablando de una enorme cantidad de dinero. Estamos hablando, ya le dije, de 30,000 micro, pequeñas y medianas empresas en México, hasta por el BID anuncia y el Consejo Mexicano de Negocios anuncian un programa para financiar, escuchen usted muy bien, 30,000 micros, pequeñas y medianas empresas en México hasta por 12,000 millones de dólares anuales. Con esto definitivamente se fortalecerían a las micros, pequeñas y medianas empresas y así es como podríamos superar la coyuntura económica. Los organismos que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial y que agrupan a las micro, pequeñas y medianas empresas como Concamín, Canacintra, Coparmex, Concanaco, Servitur, han celebrado la concreción de este acuerdo que beneficiará a sus miembros pymes, micros, pequeñas y medianas empresas. El BID Inves es el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo enfocado a promover la economía en Latinoamérica a través de la iniciativa privada. Ante la indiferencia del presidente López Obrador,
y el Consejo Mexicano de Negocios buscó al Banco Interamericano de Desarrollo. Y el Banco Interamericano de Desarrollo está dispuesto a financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas para que éstas subsistan y se generen la cantidad de empleos que se requieren en este país. Repito, el 42% del Producto Interno Bruto lo generan las micro, pequeñas y medianas empresas. El 78% de los empleos lo generan las micro, pequeñas y medianas empresas. Así de sencillo. 78% los empleos son generados por estas empresas. Y esto es algo que al presidente de la República simple y sencillamente no le ha importado. ¿No le gustó el modito al presidente? Bueno, pues lo lamentamos, pero yo creo que yo creo que el Consejo Mexicano de Negocios está haciendo lo correcto. El presidente señaló que no le gustó el modito en que el Consejo Mexicano de Negocios y el BID hicieron un acuerdo para el rescate de empresas. Lo cuestionaron sobre si la Secretaría de Hacienda dará su aval a este acuerdo y dijo que el gobierno no podía hacer eso. Ese aval no podemos nosotros otorgarlo porque no queremos endeudar al país y queremos rescatar primero a los más necesitados. Fíjese qué equivocada tiene la política. Y además no me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes si ya no es como antes. No, simplemente el Consejo Mexicano de Negocios asume ese endeudamiento para ellos. Desde luego tendrán que firmar documentos para garantizar el pago de los intereses y de esta deuda, pero es el Consejo Mexicano de Negocios, no es el gobierno federal, no es el gobierno de la República. Desde luego, la Secretaría de Hacienda dijo que veía bien que esto se llevara a cabo. No necesariamente tiene que tener el aval de la Secretaría de Hacienda, porque el Consejo Mexicano de Negocios, este organismo, aglutina a la CONCAMIN, a la Coparmex, al Consejo Coordinador Empresarial. Estos hombres de negocios son los que saben realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que va a suceder si el presidente de la República sigue en este mismo tono de llevar a cabo una política que realmente ignora el factor que tiene que ver con la generación de empleos. Ayudar a los más pobres, desde luego, está muy bien, pero no te puedes gastar todos los recursos ahí. O si tienes los recursos para gastarlo ahí, hazlo. Pero también tienes que ver la parte en la generación de empleos en los que en este momento el empresariado mexicano necesita de la ayuda del gobierno federal. Esa es la realidad que el presidente López Obrador no alcanza a ver. ¿No le gustó al presidente? Pues ni modo, pero pues ya anunciaron el Banco Interamericano y el Consejo Mexicano de Negocios, ya anunciaron un acuerdo para facilitar el financiamiento de las cadenas productivas y apoyar, repito, a las micro, pequeñas y medianas empresas, el cual prevé recursos por hasta 12,000 millones de dólares. Indicaron que tenían el respaldo ya de la Secretaría de Hacienda. ¡Qué bueno! Si el presidente de la República decide decirle a Arturo Herrera que no va a apoyar esto, bueno, pues ni hablar. Pero ojalá el Consejo Mexicano de Negocios logre hacer el acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque definitivamente, pasada esta pandemia, no hay recursos, todo mundo se va a ir a la calle. Usted que tiene un empleo, se va a ir a la calle porque su empresa, su patrón, no creo que aguante ya más de un mes, y esto es muy, muy lamentable. Bueno, dijo el presidente, estoy de acuerdo, dependiendo si no le cuesta al pueblo. No le va a costar al pueblo. O sea, si no es a cargo del presupuesto, adelante. Ya le dijeron que no es con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque si es a cargo del presupuesto no lo acepto. No, en ningún momento el Consejo Mexicano de Negocios dijo que vaya a cargárselo al presupuesto del gobierno, definitivamente no. Claro que en esto debe de haber un respaldo, pero si no lo da la Secretaría de Hacienda, pues yo creo que habrá mecanismos con los que el Consejo Coordinador, con los que el Consejo Mexicano de Negocios puedan llevar a cabo este financiamiento, porque llevar el acuerdo de la Secretaría de Hacienda
Si el presidente de la República no lo permite, pues también hay que decirlo, sí va a dificultar este proceso. Ojalá y el Consejo Mexicano de Negocios tenga las armas y los elementos jurídicos como para poder comprometerse y que exista este financiamiento, que realmente sería de un gran beneficio, porque creo que estamos viendo a un país totalmente ya en bancarrota, estamos viendo a un país que no logra salir del hoyo en que se encuentra, y un presidente de la República que tiene enfocado todo su proyecto económico en los programas sociales, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, becas para estudiantes, etcétera, etcétera, y dejando a un lado lo más importante, lo que sostiene a este país, que son los empleos. Así de simple. Si usted tiene un negocio pequeño, si usted tiene un negocio mediano, estoy seguro que me está diciendo en este momento que quizás aguante usted un mes más o 15 días más, quizás, pero no más. Y entonces va a tener usted que despedir a su gente, porque si hoy le dio usted chance de que, bueno, no chance, sino que constitucionalmente así lo determina la ley, de que tengan que estar en su casa y usted tiene que pagarle el sueldo, pues bueno, a lo mejor sí aguantó usted un mes, o a lo mejor aguanta usted otra quincena, pero más allá de 2 meses difícilmente podría ser soportable. Esto generaría el despido de miles y miles de trabajadores, y pues a dónde iríamos a parar, y sobre todo cuando el crimen organizado está con los brazos abiertos esperando a jóvenes para reclutarlos. Así de grave está la situación. Tómelo usted muy en serio, de verdad se lo decimos muy en serio. La situación está muy complicada en el país, es un momento crítico que atravesamos. Termina la pandemia, ojalá termine, pero también terminaremos desfondados si no hay el sostenimiento de los empleos, que es el que hace que nuestra economía camine, que es el que hace que nuestra economía, pues los motores estén funcionando para que todos tengamos pues los recursos necesarios para pues tener y comprar digamos los insumos básicos que requiere un hogar. Déjese de los lujos, porque la situación está muy complicada, pero al menos las familias más pobres, los que tenemos necesidad de trabajar todavía, necesitamos tener los recursos para poder estar todos los días sosteniendo a la familia, ¿no? Y yo creo que esto es muy delicado, que un presidente de la República no tenga la capacidad de vislumbrar lo que está sucediendo en este momento, donde los micros, pequeños y medianas empresas requieren del apoyo del gobierno federal. Grave esta situación. No le gustó el modito al presidente, lo sentimos, pero ojalá y realmente el Consejo Mexicano de Negocios concrete este acuerdo. Bueno, hay algo muy importante también que tenemos que hablar y decirles. Son cuestiones que pues el presidente de la República ha venido enredándose en sus propios temas. Un presidente que tiene que lidiar, como dice Raimundo Riva Palacio, lidiar con una persona como Andrés Manuel López Obrador nunca ha sido sencillo, como lo saben quienes lo han tratado por años. Lidiar con él como líder de la izquierda social o candidato era una cosa, pero ya como presidente de la República, los errores y aciertos que cometía, pues, o que comete en este momento, pues sí repercuten ahora en todo el país, en millones de personas. Antes, como líder, pues ciertamente repercutían únicamente en él y en su grupo, ¿no? O en su partido. Pero hoy los errores que comete repercuten en todo el país. Hoy, si tiene usted la oportunidad, lea a Raimundo Riva Palacio, y bueno, hay gente que incluso está a un lado de él, que ya no está muy contento. Mariano Riva Palacio habla de Alfonso Romo. Los engaña abiertamente, dice Mariano Riva Palacio. Un caso concreto es el de Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, cuyo nombre ha figurado en la prensa en los últimos días como el primero en la lista de los que, decepcionados por la forma como gobierna el presidente, piensan que ya no hay nada que hacer.
Seguir con él, estiman cercanos a él, a Alfonso Romo, es un desgaste que no lleva a ningún puerto seguro. La idea de que solo desde adentro se podrían cambiar las cosas ha cambiado. No se pueden hacer las cosas desde adentro porque el que toma las decisiones adentro no quiere cambiar. O sea, el presidente de la República es el que no busca realmente llevar a cabo los cambios que este país necesita. Hace 2 años Romo confió a sus cercanos su decisión de irse por el maltrato del presidente y los obstáculos que enfrentaba para poder llevar a cabo las funciones que le había encargado López Obrador. En ese entonces sus choques eran con el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, que visto a distancia, aquello era motivado por la lucha de poder en Palacio Nacional. Ambos, con diferentes enfoques y aproximaciones, coincidían en el crecimiento como motor de desarrollo y en la necesidad de ser acompañado por el sector privado. Hoy el sector privado está excluido y el sector privado es el que genera los empleos, es el que le da vida a la economía, y el sector privado pues es el que genera las condiciones para el empleo en nuestro país, el Producto Interno Bruto, que es lo que se genera en las empresas, la mano de obra calificada, las empresas, sus negocios, los empleados, los trabajadores, todo esto, todo este enramaje, todo este engranaje, parece ser que el presidente de la República no lo entiende. Cada quien tiene su forma de pensar, ¿verdad? Pero yo creo que es el momento en que el presidente debió haber hecho un análisis a conciencia cuando el sector empresarial ha buscado constantemente su acercamiento. Hemos sido testigos, aquí lo hemos dicho constantemente, hasta qué grado, por ejemplo, Carlos Salazar Lomelín logró, se humilló, hasta qué grado Carlos Salazar perdió dignidad con el presidente de la República, al grado que varios sectores que aglutina el sector empresarial se mostraban molestos con Carlos Salazar por la forma tan indigna que tenía de ir a soportar tanta humillación del presidente de la República. Hoy vemos que el Consejo Coordinador Empresarial, vemos que el Consejo Mexicano de Negocios han tomado una ruta diferente para tratar de rescatar al país de la debacle que se avecina. Así de simple está este panorama cuando salgamos de la terrible pandemia que hoy estamos viviendo, donde más de 1.350 personas han muerto por coronavirus y 14.677 casos están confirmados en nuestro país. La verdad sí estamos en una situación muy crítica. Son los dos tipos de graves problemas que se avecinan y que desde luego saldremos de uno, seguramente sí saldremos de esta terrible pandemia, pero si no se cuida la otra parte, que es la de la generación de empleos, que es la economía que sostiene a este país, pues caray, estaremos prácticamente perdidos, condenados a que vayamos a hacer pues hasta lo impensable para tratar de llevar de comer a la casa donde los hijos esperan el alimento, sobre todo aquellos jóvenes que pues están iniciando su vida, que tienen 1 o 2 hijos pequeños todavía. Imagínese usted que se queden sin empleo, ¿qué van a hacer? Es lo que se pone uno a pensar, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos jóvenes que están iniciando una vida familiar, que tienen un hijo o 2? ¿A dónde van a ir a parar? Creo que la violencia va a seguir incrementándose. Está visto que el presidente no va a poder tampoco con la violencia. Los abrazos y los chanclazos no están funcionando. Vemos a un país que realmente se está desmoronando, con un presidente que tan solo en 1 año y 4 meses sigue cayendo en las preferencias electorales populares, sigue cayendo el grado de desaprobación a su gobierno, y parece ser que el próximo año tendremos a un Congreso no con la mayoría con la que hasta el día de hoy ha navegado el presidente López Obrador. Yo creo que ha sido una gran decepción el presidente de la República. Respeto la opinión de todos ustedes, pero sinceramente yo creo que estamos viendo a un presidente que no está preparado para tomar las riendas de un país.
un presidente que no ha sabido demostrar la capacidad de conciliación, de negociación, de acuerdos, un presidente que en lugar de sumar ha dividido a todo el país, un presidente que simple y sencillamente le interesa el tema de la venta del avión, por ejemplo, un presidente que enterró el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y que ahora pretende inundarlo, ¿no? Como un proyecto prioritario, por cierto, dentro de ese tema del que él habló para reactivar la economía, el famoso decreto que tiene ahí como proyecto prioritario lo de la inundación del lago de Texcoco, donde estaba construyéndose el nuevo aeropuerto, que fue cancelado por él a través de una consulta patito. Proyectos prioritarios como el del Tren Maya, proyecto prioritario como el de la construcción de la refinería de Dos Bocas, cuando ya no hay negocio con el petróleo. Digo, la verdad, si que sigue dividiendo las opiniones, un presidente que quien no está con él le dice que es fifí, que es de la mafia del poder, que por cierto ya no sabemos dónde quedó la mafia del poder, ¿no? Llegó él al poder, valga la redundancia, ya no sabemos en dónde quedó. En fin, estamos viendo muchas cosas, más allá de lo que él diga, que estamos viendo ya la luz al final del túnel de la pandemia del COVID-19, vemos el inicio de otro túnel negro, el panorama, cuando los empresarios no encuentran el apoyo en el presidente de la República. Saldremos, por eso yo le decía hace un momentito, lo que está haciendo el Consejo Mexicano de Negocios yo creo que es lo más acertado. Buscar financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son los que sostienen el 78% de los empleos en este país. Un 42% genera del Producto Interno Bruto. Yo creo que esto es lo que puede salvar al país ante un presidente que no ve más allá de sus ojos. Es algo delicado, sinceramente, lo que estamos viendo con el presidente de la República. A ver qué va a pasar, porque ya vieron lo del decreto ese, donde incluso les va a bajar el salario a los funcionarios, aunque sea inconstitucional, ¿no? Un presidente que pisotea la ley, un presidente que prácticamente le da un golpe de Estado al Estado de Derecho, ¿no? Porque es inconstitucional reducir los salarios. Es inconstitucional no darles aguinaldo. Y ahora por ahí corrió el rumor también de que Pemex pide a empleados un recorte voluntario de 25%, ¿no? Porque no puede ser posible que sea de esta manera en cómo el presidente pretenda llevar una política de reactivación económica, recortándoles el salario a los trabajadores. Pero bueno, esto se lo pidieron a los empleados de Pemex. La medida, explicó la petrolera nacional, ha sido solicitada a mandos superiores y solo será aceptada por quien desee hacerlo de forma voluntaria. Ya sabemos que es voluntaria a fuerzas, ¿no? A ver, pero no, yo creo que esto también va a generar, mire, y va en contra de su propio proyecto, porque si el presidente de la República busca una permanencia en el mandato en las próximas elecciones, cuando él deje la presidencia, todo lo que ha venido generando, la molestia que existe en los estados, o al menos aquí en el estado de Veracruz, en Coatzacoalcos, por ejemplo, donde hay mucha gente molesta por la forma en cómo viene trabajando el gobernador Cuitláhuac García, que es de Morena también, y a cómo viene trabajando el presidente de la República, pues sinceramente esto genera mucha incertidumbre, y seguramente la gente razonará el voto en la siguiente elección. La elección del 2021 será crucial porque le puede dar un panorama al presidente de la República de lo que viene en la siguiente elección. Esto sinceramente, pues alguien lo debe de estar viendo, pero como el presidente ya sabemos que no escucha a nadie, pues sinceramente igual y le importa muy poco. El caso es que la petrolera mexicana
ha invitado a sus empleados a firmar una carta en donde aceptan se descuente ese porcentaje de su siguiente salario neto y de los subsecuentes hasta diciembre próximo. Imagínese usted. En una carta con fecha del viernes 24 de abril y dirigida al subdirector de Capital Humano, se detalla que la medida tiene como finalidad apoyar al programa de austeridad anunciado por el presidente López Obrador. Ese programa de austeridad que primero lo hizo como decreto, ahora ya lo mandó a la Cámara de Diputados para que lo analicen, pero primero lo hizo él, ¿no? Y luego ya se lo manda ahí como de segunda a los diputados para que se lo aprueben. Se lo van a aprobar porque son una mayoría. Es lo malo cuando cuando un presidente tiene una mayoría absoluta como la que tiene él, pues le hace mucho daño al país esta situación, ¿no? Bueno, a ver en qué termina, pero el documento es firmado por los propios trabajadores y dice más o menos así: es con la finalidad de unirme y contribuir al programa de austeridad para el rescate de la soberanía de México, instituido por el presidente de la República, conforme al decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado el 23 de abril del presente año. ¿Qué les parece? Que a usted, en lugar de que le mejoren su salario, se lo bajen. No dudo que estos subdirectores o el nivel alto que tienen, en donde se va a empezar a mochar ahí el salario, no dudo que tengan excelentes salarios, no lo dudo, pero hacer esto es inconstitucional, definitivamente. No puede un presidente, es muy mala señal que un presidente de la República, que se consideró y él mismo dijo que era un demócrata, haga este tipo de situaciones. Es una gran decepción el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién sabe qué tanto vaya a estirar más la liga y que esta tarde o temprano se tenga que romper? Bueno, vamos a hacer una pequeña y breve pausa. Saludos al contador Renato Palemón Vázquez Chagoya, que nos está viendo allá en Minatitlán. Saludos, contador. A Víctor Daniel Andrade López, exdirigente del Sindicato de Trabajadores de Electricistas de aquí de Coatzacoalcos, y al licenciado Juan Carlos Charleston Salinas, que hoy nos está viendo. De verdad, muchísimas gracias a todos ellos. Gracias por la oportunidad de permitirnos estar con ustedes. Saludos a nuestro amigo, el ingeniero Oliverio González, que nos está viendo también, a Juan Aldanda, Chucho Moreno, hombre caray, saludos a todos ellos. Gracias por acompañarme aquí en este breve relato, comentario, plática, como usted le quiera llamar, de lo que está sucediendo hoy en el país. Saludos de verdad. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Usted tiene su mejor análisis, ¿eh? Gracias, regresamos. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, usted ya sabe y está enterado de lo que sucedió con la periodista María Elena Ferral, quien fue asesinada hace aproximadamente un mes. Una periodista que pues en su momento también había señalado amenazas por parte de un político de allá de su tierra, que es por allá por Papantla. Esta periodista había denunciado ya a un político muy importante de ese municipio. Se habla que son políticos caciques de por allá, que ya no debe de existir esto, pero bueno, el caso es de que el 12 de junio del 2005 habían dicho que habían sucedido otros homicidios allá. La subprocuraduría de esa región había dicho que el autor intelectual del exsíndico de Coyutla, Miguel Alfonso Vázquez, era Basilio Picasso Pérez. Es un político que incluso ha sido diputado, presidente municipal de esa zona. Desde entonces la política y la justicia se unieron con un lazo de sangre y de impunidad, lo que permitió a Basilio que jamás fuera juzgado. Eran los tiempos en que parece ser que era gobernador del estado el corrupto de Fidel Herrera Beltrán, este ser tan despreciable que llegó a gobernar el estado de Veracruz y todavía nos trajo ratero él y corrupto él, y todavía nos trajo otros rateros más corruptos que él, como Javier Duarte de Ochoa, Tarek Abdalá, Jorge Carballo, Eric Lagos Hernández, Juan Manuel del Castillo, Javier Duarte de Ochoa. Bueno, una cosa terrible la época de Fidel Herrera. Muchos dicen que fue un buen gobernador. La verdad yo no lo considero así. Fue un tipo de lo más nefasto y de lo más asqueroso, que incluso permitió la llegada del crimen organizado a este estado. Ese es mi punto de vista. Claro, usted sabrá si tiene otro, pero honestamente yo creo que fue de los peores gobernadores, porque fue el que permitió la entrada de tanto grupo delincuencial. Fue un sujeto de lo más despreciable, Fidel Herrera Beltrán, sinceramente, ¿no? Bueno, el caso es que en ese tiempo gobernaba Fidel Herrera Beltrán. Habían asesinado a un síndico de allá de Papantla. Dijeron que el autor intelectual era el señor Basilio Picasso Pérez. Basilio Picasso tenía orden de aprehensión. El tribunal colegiado de distrito con sede en Bocas del Río le negó el amparo definitivo, pero así como terminó el gobierno de Fidel Herrera, también terminó el problema para Basilio. La orden de aprehensión quedó sin efecto, nunca lo detuvieron. Basilio Picasso volvió a hacer noticia nacional en 2016, cuando en un restaurante le dijo a la corresponsal de Diario de Jalapa, María Elena Ferral: te vamos a levantar. Por ese hecho, la reportera interpuso una denuncia, pero jamás se hizo justicia. Desde el día en que fue amenazada, María Elena Ferral documentó las amenazas y actos de intimidación de Basilio Picasso y su grupo político. Ella sabía que vendría una agresión en su contra, pero no sabía cuándo ni dónde. María Elena fue asesinada a finales de marzo en Papantla, y nuevamente las líneas de investigación de la Fiscalía se han cruzado con personajes vinculados a Basilio Picasso. La Fiscalía no ha dado más detalles, pero el cerco se está cerrando y habrá próximas detenciones. En estas próximas detenciones resulta que detienen al periodista reportero de un diario del norte, José N., y del regidor de Papantla, Efraín N. Confirman el sentido, la detención de estos personajes confirman el sentido de la investigación de la Fiscalía, aunque parecen detenciones solo coincidentes. La realidad es que hay mucho más que eso. Lo que sí queda claro es que María Elena Ferral pasó años reclamando se hiciera justicia y fue asesinada mientras esperaba. Así que, pues la verdad, hay un reportero detenido, hay un regidor que está detenido,
No sabemos realmente qué tanto tenga que ver este reportero. Será este próximo viernes 1 de mayo cuando la Fiscalía General del Estado defina la situación legal del periodista José N., detenido por su presunta participación en el asesinato de la comunicadora María Elena Ferral, ocurrido hace aproximadamente un mes. Está algo extraño todo esto. No sabemos realmente qué tanto tenga que ver este periodista, este reportero, lo desconocemos sinceramente. Lo que sí es cierto que asesinaron a María Elena Ferral, una periodista comprometida, una persona ampliamente conocida. Es una zona de por allá de Papantla muy caliente también, esa zona de por allá. Hay muchos cacicazgos, hay muchos terratenientes y mucha gente en esa zona que se apoderan a punta de balazos, de lo que quieran, incluso hasta de la presidencia municipal, reparten mucho dinero. De verdad es algo delicado lo que está sucediendo por allá. Llamó la atención esta semana que acaba de terminar la detención de este reportero. De acuerdo con información proporcionada por su abogado, el comunicador permanece internado en el Centro de Reinserción Social de Papantla, luego de que la policía ministerial lo vinculó con el homicidio de la periodista. En el expediente se involucra a este periodista por su presunta responsabilidad en la ejecución de la periodista ocurrida el pasado mes de marzo de este año. La tarde del pasado sábado, la Fiscalía interceptó al comunicador mientras viajaba en su vehículo en la ciudad de Poza Rica. Hora después fue llevado a la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Papantla. Este viernes, el juez de control deberá determinar la situación legal de José N. Es un periodista de allá de Papantla. Es algo delicado lo que está sucediendo. Las líneas de investigación lo llevaron hacia esta persona, un compañero de los medios de comunicación. No sabemos más allá, pero bueno, esperemos que realmente todo se haga apegado a derecho, que se haga justicia, pero que no se cometa tampoco una arbitrariedad, porque es un tema muy delicado que tiene que ver con los medios de comunicación, y desde luego lo que se busca es justicia para María Elena Ferral, justicia para su familia. ¿Qué dice la Comisión Estatal de Protección de Periodistas? Bueno, la Comisión Estatal de Atención para los Periodistas se desmarca del reportero ligado al crimen de María Elena Ferral. De acuerdo con la presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas, Ana Laura Pérez Mendoza, dijo que no pueden ser juez y parte en el caso del asesinato de la comunicadora María Elena Ferral. Así, expuso que están imposibilitados para brindar apoyo legal al periodista, quien fuera detenido por su presunta participación en el asesinato de otra compañera, María Elena Ferral. Dijo que no pueden, dado que la comisión brinda acompañamiento a la familia de la comunicadora asesinada el pasado 30 de marzo, y a ello se suma que José N. enfrenta un proceso legal ante la Fiscalía como uno de los supuestos implicados. No nos corresponde, y ese es el punto. Si es periodista, esa es su profesión, pero es un ciudadano y es parte de una investigación, y nosotros somos representantes jurídicos de la familia de María Elena Ferral. El punto es que no podemos estar como juez y parte en un mismo caso. Se lava las manos la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas en el caso de la detención de José N., acusado o señalado en este artero crimen de María Elena Ferral. La policía ministerial lo detiene, le hace señalamientos que tienen que ver con el asesinato de esta periodista. Realmente no sabemos qué hay de fondo en todo esto, pero la Comisión Estatal para la Protección y Atención de los Periodistas ya dijo que no puede ser juez y parte. Apoyan a la familia de la víctima,
pero no pueden ser también apoyar al periodista que hoy ha sido detenido. Así que, pues la verdad, sí estaremos atentos a este caso. Es algo muy lamentable que se dio a conocer a nivel estatal. Veremos qué más sucede. Oiga, usted sabe todo el asunto de Karime Macías, esta corrupta ex esposa de Javier Duarte de Ochoa, este ladrón miserable que hoy está ya en la cárcel de un reclusorio de la Ciudad de México, este despreciable sujeto, que la verdad nunca nos imaginamos que fuera tan ratero y tan corrupto. No hay palabras, o sea, alguien tendría que inventar una palabra más apropiada para este desgraciado, porque sinceramente no, tú le dices corrupto, le dices ladrón, como que le queda muy chica la palabra a este asqueroso personaje. Bueno, la esposa o ex esposa de Javier Duarte de Ochoa, para vergüenza de aquí de Coatzacoalcos, ella también está señalada del desvío de más de 120 millones de pesos cuando ella fue directora del DIF. Ahora se sabe que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda identificó nuevos vínculos entre pagos del DIF estatal de Veracruz por más de 200 millones de pesos a múltiples empresas y cuentas presuntamente ligadas a su expresidenta Karime Macías y su círculo más cercano. Ello gracias al seguimiento de operaciones bancarias a través de una intricada red de compañías y posibles prestanombres que además arroja indicios del posible destino del dinero. Hay desde retiros en efectivo hasta transferencias al Reino Unido, país al que se fue Macías tras la detención de su hoy ex esposo Javier Duarte de Ochoa. Saque usted sus propias conclusiones. Transferencias millonarias que se fueron al Reino Unido, precisamente a donde se fue a refugiar esta corrupta y ladrona de los recursos públicos de los veracruzanos. Estos hallazgos derivaron ya en 2 denuncias penales presentadas por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, que dieron pie a la apertura de nuevas carpetas de investigación en contra de Macías y demás involucrados. Hay que recordar que hace unos días Karime Macías denunció a Tarek Abdalá, ex tesorero de la Secretaría de Finanzas, por falsas declaraciones ante una autoridad judicial, diciendo que esas declaraciones pues no tenían validez ni probatorias en el juicio que se le sigue a ella, en la denuncia que se le sigue a ella. Esta señora está refugiada en el Reino Unido, allá es vecina de la reina Isabel, allá en Inglaterra, pero resulta que denunció a Tarek Abdalá, socio y prestanombre de Javier Duarte de Ochoa, en todo el enorme saqueo que hicieron aquí de Veracruz. Tarek Abdalá, junto con otros personajes como el señor Mansur Cisneiros o el señor Rodríguez Ayache, esposo y cuñada de Karime Macías, esposo de su hermana, cuñada de Karime Macías, pues todos estos personajes se dieron de verdad. Si usted no lo sabe, si nos está escuchando por otro lado del país, aquí en Veracruz, Karime Macías, su hermana, su cuñado, el círculo más cercano de ella, junto con Javier Duarte de Ochoa, que era el gobernador, robaron lo que usted no se imagina. Pues bueno, indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera han detectado transferencias y desvíos al Reino Unido, en donde hoy está refugiada Karime Macías, quien por cierto enfrenta un proceso de extradición. Denunció a Tarek Abdalá, que era socio de Javier Duarte de Ochoa. Dice que no, que él dio falsas declaraciones ante una autoridad judicial, y es que Tarek Abdalá, con tal de salvar el pellejo, pues despepitó
todo lo que sabe en contra de Javier Duarte de Ochoa y de Karime Macías, para salvar el pellejo, desde luego, ¿no? La cárcel, pues, es una situación muy, muy grave. Y la verdad es que lo que está pasando Javier Duarte en la cárcel es hasta muy, 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 muy pequeña la condena que le dieron a la enorme cantidad de miles y miles de millones de pesos que se robó del erario público de los veracruzanos. No hubo absolutamente ninguna obra digna de alabar, sinceramente. Fue desastrosa la administración de Javier Duarte Ochoa. Se dedicaron únicamente a robar. Bueno, pues ya investigan estos nuevos hallazgos que ya fueron denunciados por Santiago Nieto. Son nuevas carpetas de investigación y bueno, en contra de Karime Macías y de otros involucrados. A diferencia de casos previos iniciados en su contra por ilícitos como fraude o defraudación fiscal, en esta ocasión se le investiga directamente por delitos de corrupción. La primera denuncia fue presentada por la unidad de inteligencia en marzo pasado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República en contra de Macías y otras 87 personas físicas, así como 32 empresas posiblemente fantasmas. La segunda denuncia fue promovida el 8 de abril, fue promovida ante la Fiscalía General de Justicia de Veracruz y es más amplia. Se procedió en contra de la expresidenta del DIF estatal y 92 personas más, así como en contra de 36 compañías fachada. De acuerdo con la información a la que Animal Político tuvo acceso, en ambos casos las denuncias señalan a Macías como la principal beneficiaria de un posible desvío de recursos públicos desde el DIF estatal, que ascienden a 224.025.447 pesos perpetrados entre 2012 y 2016. Para desviar los recursos del DIF, por supuesta instrucción de Macías, habría simulado múltiples licitaciones con empresas legalmente constituidas, pero incapaces de realizar servicio alguno, es decir, empresas fantasmas, para que éstas obtuvieran los contratos y pudieran facturar los pagos. Ya sabe usted cómo son estos corruptos, consiguen a sus empresas, les dan un billete, factúrame tanto, lo sacan, se lo llevan y tan, así de simple. Pues parece ser que hay más denuncias entonces contra Karime Macías. Hay una amplia red de vínculos en la que consiguió relacionar la unidad de inteligencia financiera a través de transferencias bancarias y de posibles prestanombres a Karime Macías y su entorno con las empresas involucradas en este desfalco y a su vez con el posible destino que tuvo el dinero. Llama la atención que muchas transferencias de estas fueron a Reino Unido, donde hoy se encuentra refugiada. Vaya corrupta la Karime Macías, es lo peor que nos pudo pasar. O sea, mire, yo no sé, pero mire usted, por ejemplo, o sea, ambos, Karime Macías y su esposo o ex esposo hoy ya, Javier Duarte de Ochoa, parece que tenían una consigna, ¿no? Llegar a robar. Qué barbaridad, ¿no? Es algo muy terrible lo que estamos viendo con estos personajes, sinceramente, muy, muy mal. Pues a ver qué es lo que pasa, pero parece ser que a doña Karime Macías se le está acabando la impunidad con la que se ha venido moviendo. Si tiene intenciones la Fiscalía General de extraditarla, lo va a hacer, y ojalá paguen con cárcel todo lo que se robó, sinceramente, porque luego no regresan. Ojalá pagaran con cárcel y regresaran lo que se llevó, pero resulta que únicamente se van a la cárcel y se quedan con todo el dinero, como está sucediendo con Javier Duarte de Ochoa. Le han quitado ahí unos poquitos, ¿no? Pero la gran cantidad de miles de millones de pesos todavía sigue siendo un misterio. Así como lo escucha usted, al tipo le das, lo volteas y no le vas a encontrar ningún quinto. ¿En dónde lo tiene? ¿Hacia dónde fue a parar? ¿Y quiénes tienen ese dinero? Bueno, es la gran complejidad de las redes de la corrupción que tejió Javier Duarte de Ochoa con una gran cantidad de testaferros
para que cuando lo detuvieran no le encontraran absolutamente nada. Qué barbaridad. Bueno, oiga, aquí en Veracruz suben a 28 las defunciones por COVID-19. Hasta el momento se han estudiado 1.999 casos como sospechosos y en 1.457 la prueba del laboratorio específico fue negativa. La Secretaría de Salud Estatal reportó 354 casos confirmados a COVID-19 y 28 fallecimientos, y alertó que los casos activos porque iniciaron su padecimiento en los últimos 14 días superan la centena y siguen en incremento. Vaya, la verdad que sí está grave este asunto, sigue creciendo la cantidad de infectados y de muertos. Añadió que el 21% ya con dispersión en la región sur-sureste, en donde Coatzacoalcos tiene 34 positivos. A expensa de su cabecera municipal es la que más casos tiene, y el 12% en la región norte, en donde ya se identifica dispersión, y la cabecera municipal de Poza Rica con 31 casos aporta el mayor número de positivos en esta región. ¡Qué barbaridad! Sigue creciendo. Aquí en Coatzacoalcos ya tenemos 6 muertos, 34 infectados, como 20 casos sospechosos, pero sigue incrementándose. En Minatitlán también, también siguen habiendo muertos. Se han dado en Coatzacoalcos 6. Sí está algo delicado. Creo que en Minatitlán hay un caso, por ahí lo vamos a ver muy bien. No estoy muy seguro, pero creo que hay un caso. A ver, ojalá chequemos ahí cuántos casos hay en Minatitlán, pero en Coatzacoalcos se han dado 6. En Veracruz 6, Poza Rica 3, Martínez de la Torre 3, Chinampa de Gorostiza, Emiliano Zapata, Tlacotalpan, Amatlán, R. Cavada, Alvarado, Boca Río, Totutla, Perote y Medellín, con un caso, cada uno en edades entre 40 y 100 años. El 93% ha presentado por lo menos una comorbilidad como diabetes, hipertensión u obesidad. ¿Cuántos casos tenemos en Minatitlán? Por ahí hacemos el llamado para que nos informen. ¿Cuántos? 9 casos, pero muertos creo que no hay ninguno, ¿verdad? Se había hablado en Minatitlán de un muerto, pero no está confirmado todavía. Los confirmados son 6 aquí en Coatzacoalcos. ¿Cuántos casos tenemos sospechosos o positivos en Minatitlán? ¿Cuántos tenemos en Minatitlán? 9 casos positivos en Minatitlán, y no tenemos confirmado ningún caso de muerte en Minatitlán. Creo que uno, aunque no está confirmado todavía, parece ser que hay un caso que tenemos ahí en Minatitlán. Un caso en Minatitlán hasta esta hora. 9 confirmados tenemos en Minatitlán. Cozoleacaque 4 confirmados, Aguadulce 1 confirmado, Iguatlán 1 confirmado, Nanchitala 1 confirmado, Acayucan 1 confirmado, Oluta 1 confirmado. En Coatzacoalcos tenemos 34 confirmados y 6 muertes, 6 defunciones. Creo que en Minatitlán todavía no tenemos a ningún muerto. Ojalá y no. Sí, ojalá y no tengamos ningún muerto, ¿no? Allí en el municipio de Minatitlán. Lo que sí llama la atención en el municipio de Minatitlán es que el alcalde dice que se está preparando. Ahí en Minatitlán el alcalde es Nicolás Reyes Álvarez, es un señor ya de edad, que está entre también los que están en riesgo. En Minatitlán dijo el alcalde que se están preparando, pero no cree usted que para tomar medidas preventivas, no cree usted para dar gel, no cree usted que para cubrebocas, no. En Minatitlán, dice el alcalde Nicolás Reyes Álvarez, se están preparando para los muertos que van a existir o que van a venir o que van a suceder. 2 de 10 solamente lograrán salvarse, dice Nicolás Reyes Álvarez, y para eso ya mandó a hacer fosas ahí en el Panteón Hidalgo, allá en el municipio de Minatitlán. Digo, la verdad es que debería estar preocupado por poner medidas preventivas. No hay muertos en el municipio de Minatitlán todavía, pero dice Nicolás Reyes Álvarez que ellos están preparándose. Y le repito, uno diría, bueno, se están preparando medidas preventivas, lavado de manos, voceo, cubrebocas,
sana distancia, etcétera, etcétera. No, el alcalde mandó a hacer fosas allá en el Panteón Hidalgo, porque dice que de 10 casos que ingresen al Seguro Social o a un centro de salud, 2 solamente lograrán salvarse. Así que mandó allá a hacer huecos a diestra y siniestra allá en el Panteón de Hidalgo del municipio de Minatitlán. Vaya con este alcalde, la verdad que nos llama mucho la atención. En lugar de que esté preparando medidas preventivas, él agarró y ya fue a hacer huecos allá en el municipio de Minatitlán, allá en el Panteón, porque dice que de 10 solamente 2 se van a salvar y 8 van a morir. Así que imagínese usted en qué estará pensando este señor. Dice que esas son sus medidas preventivas, no ir a hacer los huecos ahí al Panteón, porque va a haber muchos muertos. ¡Qué barbaridad! Con don Nicolás Reyes Álvarez. Y aquí, usted sabe que aquí en Coatzacoalcos, la irresponsabilidad, la insensibilidad de un jefe del Departamento de Limpia Pública, Cecil Coutinho, la irresponsabilidad de este señor, pues prácticamente le causó la muerte a doña Ermerlinda. Doña Ermerlinda era una trabajadora del Departamento de Limpia Pública, se sintió mal, se presentó a laborar el día 18 con síntomas de gripe y tos. Su jefe inmediato, Cecil Coutinho, no la dejó ir a su casa, le dijo: vete ahí con los doctores de tu sindicato, tómate una pastilla y regresas a trabajar, no me vayas a dejar tirada la chamba porque te tumbo el día. Doña Ermerlinda, como pudo, terminó su chamba. El día lunes y martes tampoco la dejaron irse, y resulta que el miércoles su propia familia la internó. El miércoles en la noche, alrededor de las 7, 8 de la noche, falleció. Pues ahí es la respiración, problemas de respiración aguda y neumonía, insuficiencia respiratoria aguda y neumonía fueron las causas. El COVID-19, pues, ¿no? Que es así como le ponen, nada más que ponen insuficiencia respiratoria aguda y neumonía. Muere doña Ermerlinda, por la irresponsabilidad, la insensibilidad de este jefe de ella, que no le permitió ir al Seguro Social para atenderse, tampoco le dio el día lunes ni el día martes. La señora se sintió mal, la familia la interna y fallece. Aquí el secretario del ayuntamiento, Miguel Pintos, sin consultar a la familia, incinera el cuerpo, lo crema, le entrega una urna con sus cenizas y tan se acabó y ahí nos vemos. Así, violentando todos sus derechos de la familia a decidir qué hacían. Don Miguel Pintos Guillén dijo: la incineramos y punto, y me vale gorro lo que piensen, yo soy la autoridad. Incineró el cuerpo de doña Ermerlinda. Ahora no se sabe si se va a iniciar alguna investigación en contra de este mal funcionario y de su jefe inmediato, que es el ingeniero Teodoro Nolasco, un jubilado de Petróleos Mexicanos, al igual que Víctor Carranza, que no tienen necesidad de trabajar, pero bueno, cobran doble salario para no hacer absolutamente nada. Todo el ayuntamiento y los jefes de directores de área saben que las personas vulnerables son aquellas diabéticas, hipertensas, que tengan obesidad, no deben de estar trabajando, y sobre todo si andan alrededor de los 60 años, como sucedió con el caso de doña Ermerlinda. Ojalá y se les linde alguna responsabilidad en contra de este señor que se llama Cecil Coutinho Moreno, quien es el directamente responsable de esta situación, porque él debió haber enviado a su casa, o más bien dicho, debió haberla enviado al médico, no que le permitió únicamente ir con los doctores o el doctor del Sindicato Único de Empleados Municipales, y no enviarla a su centro médico de salud para que ahí la valoraran correctamente. No sabemos si realmente qué más hay atrás de todo esto. Lo que ha trascendido, y es a través de algunas fuentes cercanas a su familia y de su propia familia, que han dicho que nunca les dijeron realmente las causas de la muerte y que la incineraron sin su consentimiento, que lo hizo Miguel Pintos, el secretario del ayuntamiento, que tiene más poder que el propio alcalde, porque ya está visto que Víctor Carranza solamente es un títere, y que el que manda en el ayuntamiento y dispone de los recursos públicos se llama Miguel Pintos Guillén, que tiene al tesorero
a su hermano como tesorero. Mario Pintos Guillén es el hermano de Miguel Pintos. Así que la Secretaría del Ayuntamiento y la Tesorería están en manos de estos dos hermanos que hacen y deshacen de los recursos públicos del Ayuntamiento Municipal. De ese tamaño el poder de Miguel Pinto, sin que nadie, absolutamente nadie, pueda hacer algo en contra de ellos. Es grave la situación que vivimos aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por acompañarnos. Que tengan ustedes un excelente lunes, una excelente tarde. Nos vamos a ver, nos vamos a escuchar en nuestra siguiente emisión. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.